Buenos días, 7:55 de la mañana. Hoy es viernes 2 de octubre. Espero que ya estén todos viendo la emisión de este video. Solamente tenemos una hora hoy para trabajar, de aquí a las 8:40. Y bueno, recordando lo que vimos el día de ayer jueves, que nos enfocamos en la etapa dentro de la metodología, en la etapa de análisis. Vimos varios conceptos, como el de lo que es un analista, que es la persona que pues se encarga de hacer el análisis. Vimos estos tres instrumentos para recabar información: muestreo, entrevista y cuestionario. Tuvieron la actividad 4 para hacerle ese mapa conceptual de los instrumentos para identificar los requerimientos de información. Espero que ya la hayan subido a el Google Classroom. Y vimos también en la segunda hora lo que es dentro del análisis, pues la factibilidad, ¿no? Lo que es factibilidad, lo que es un estudio de factibilidad. Y vimos la actividad 5, en donde ustedes hicieron un mapa mental del estudio de factibilidad, en donde, aparte de definir lo que es estudio de factibilidad, pues vimos los tipos de factibilidad que se pueden estudiar, ¿no?, en esta actividad, que son la factibilidad técnica, la económica y la operativa. Eso fue lo que vimos ayer. Espero que ya sus actividades estén en el Google Classroom y bueno, las estaré revisando en los próximos días. Vamos a enfocarnos hoy a brincar a la siguiente etapa, que es la etapa del diseño, ¿sí? Recordando lo que es la etapa de diseño, pues es la etapa. Existen diversas herramientas que nos permiten representar de manera gráfica el sistema y de esta forma tener un panorama más claro de lo que se requiere que el sistema haga, ¿no? Y bueno, una de las herramientas más comunes para hacer este tipo de esquemas es el DFD, llamado por sus siglas diagrama de flujo de datos, ¿sí? Bueno, ¿qué es un diagrama de flujo de datos? Pues un diagrama de flujo de datos es esto: una representación gráfica del flujo de datos a través de un sistema de información. Es decir, esta herramienta gráfica permite conocer los orígenes, destinos, datos, procesos y almacenamientos que conforman el sistema. Un DFD, así le vamos a llamar para no decir diagrama de flujo de datos, DFD, cuenta con 4 símbolos que a continuación se detallan. Lo que están viendo aquí es un diagrama de flujo de datos. Voy a hacerlo más grande para que lo vean en toda la pantalla. Este es un DFD, ¿sí? Y este diagrama, este DFD, lo hice yo cuando, bueno, sí me encargaron desarrollar un sistema, y obviamente pues yo seguí la metodología hasta que estamos viendo. Un sistema, bueno, no me lo encargaron, yo elegí hacer el sistema. Esto fue parte de unos estudios que yo hice, que yo realicé cuando era estudiante. Y en una de las materias, pues se llamaba calidad de software. Esa materia se llamaba calidad de software y lo que tenía yo que hacer, o lo que teníamos que hacer cada quien, era pues desarrollar un sistema, ¿no? En lo que duraba la materia, que era más o menos unos 4 o 5 meses. De pe a pa, ¿no? Era seguir la metodología y desarrollar el sistema. Les mostraré yo más adelante el sistema, pero bueno, dentro de dentro del diseño del sistema que yo hice, desarrollé. Acuérdense que el sistema se desarrolla, no se hace. Pues bueno, hice este diagrama de flujo de datos, que pues si se fijan, pues tiene distintos símbolos: círculos, rectángulos, flechas. Acá abajo hay 2 líneas por ahí paralelas. Ahorita vamos a ver en la actividad de qué se trata. Y bueno, este sistema que yo hice era un sistema para hacer abonados en el gimnasio multidisciplinario, ¿no? En el equipo de básquetbol de Correcaminos Victoria. Hicieron en algún momento, implementaron la modalidad de bono VIPs, es decir, que tú comprabas un bono VIP y tenías entrada
a todos los partidos de una temporada, ¿no? Entonces yo lo que decidí fue hacer un sistema para hacer la compra de esos bono VIPs, ¿no? Y bueno, si se fijan, pues por ahí hay unos aficionados, y si se fijan los procesos de captura de datos, que es el primero, guardar datos, que es el segundo, tercero es imprimir recibo y el cuarto es cobrar. Son procesos que se están haciendo dentro del sistema. Fíjense cómo las flechas tienen ciertas direcciones y esas direcciones describen o la trayectoria de las flechas más bien describe con palabras lo que se hace, ¿no? De un proceso a otro, o de un proceso a una entidad o a un almacenamiento que está acá abajo que dice BDB Bono VIP, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un diagrama de flujo de datos. Ahorita lo que vamos a hacer es la actividad 6, en donde solamente vamos a conocer los elementos para hacer un DFD, ¿sí? Van a hacerlo por medio de una tabla muy sencilla, que es la tabla de los elementos para hacer un diagrama de flujo de datos. Esa tabla va a tener 3 columnas, en donde la primera va a ser el nombre del elemento, luego van a dibujar el simbolito, y van a poner por último la descripción, ¿no? Entonces esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Ya posteriormente pues nos centraremos en entender más esto de los diagramas de flujos de datos, y ustedes harán algunos diagramas de flujo de datos respondiendo a algunas instrucciones que yo les dé. Bueno, vamos entonces a ver estos 4 elementos. Son elementos muy sencillos. Y bueno, lo que siempre les recomiendo es vean el video, pónganle atención, y una vez que termine la emisión del video, pues bueno, ya lo pueden volver a ver, lo pueden volver a reproducir, adelantarlo, atrasarlo, o detenerlo en donde ustedes quieran, para que pues de ahí ya vayan ustedes recolectando la información para hacer la tabla. Bueno, vamos a empezar con el primer elemento, que es este de aquí: origen, diagonal, destino. ¿Qué es esto? ¿O qué permite hacer? Permite definir de dónde vienen los datos y quién recibe la información. Su símbolo es un rectángulo, ¿sí? Entonces, el rectángulo en los DFD es el origen o el destino. Vamos a ver el ejemplo. Voy a hacerlo más grande. Si se fijan, en mi diagrama de flujo de datos hay solamente un origen o un destino, que es el aficionado, es decir, la persona que va a comprar el bono, ¿sí? Y esa persona da 2 cosas y recibe 2 cosas. Si se fijan, las flechas cómo están apuntando, las que están apuntando hacia él son el bono VIP, es decir, es una tarjetita que le daban al aficionado, y un recibo, ¿verdad? Y el aficionado lo que da es dinero y sus datos. Ahí está muy clarito definido en el diagrama de flujo de datos, ¿no? Entonces por eso se llama origen o destino. El rectángulo puede hacer las 2 cosas. Puede ser un origen o puede ser un destino. En el caso de este sistema, de este DFD, pues el aficionado es el origen del dinero y de los datos, y es el destino del bono VIP y de el recibo, por medio del cual pues él comprueba que compró su bono, ¿no? Muy bien, bueno, eso es origen o destino. El siguiente son los procesos. El proceso permite definir todos los procesos que se llevan a cabo en la organización. Se representa mediante un círculo. Aquí tenemos más en el ejemplo, 4. Hay 4 procesos. El primero es capturar los datos, ¿sí? Entonces, el aficionado llega a la persona que está no implementando, sino que está manejando el sistema. El aficionado le da sus datos, y el primer proceso que se hace dentro del sistema es capturar los datos, es decir, por medio del teclado, ¿no? Captura los datos. ¿Qué datos son? Nombre, apellido paterno, apellido materno, a lo mejor el CURP, dirección, teléfono, correo electrónico, Facebook, Twitter, no sé, todos los datos que se requieran para el aficionado, ¿no? El siguiente proceso sería guardar los datos, ¿no? Entonces, primero se capturan y luego esos datos se guardan,
¿sí? Ese sería el segundo proceso. El tercer proceso sería imprimir el recibo. Es decir, que de la captura de datos se da la orden también para que el recibo se imprima. Y el cuarto proceso sería cobrar, ¿sí? Este cobro, bueno, no se hará o no a través del sistema informático, no sé, ¿verdad? Pero bueno, es parte del sistema que se está llevando a cabo, ¿no? Son 4 procesos, ¿no? Son las cosas que se hacen dentro del sistema. El siguiente, almacenamiento, son las 2 rayas horizontales. Permite definir dónde se van a guardar los datos que se manejan en la organización. Sus símbolos son 2 líneas paralelas horizontales. En el ejemplo, pues, tenemos aquí la base de datos Bonobit, que bueno, dentro del bloque que sigue, en el bloque 2, vamos a ver cómo se hace una base de datos. Es donde vamos a guardar la información. Y por último, flujo de datos. Señala el flujo de datos de origen o destino a un proceso o viceversa, y viceversa. De un proceso a otro, de un proceso a un almacenamiento de datos o al revés, ¿no? Viceversa. Se representan mediante una línea que en uno de sus extremos presenta una flecha que indica la dirección del flujo. Por ejemplo, en este caso tenemos la dirección hacia la derecha, pero también podría estar hacia la izquierda. Y bueno, aquí tenemos 8 flujos, se fijan, tenemos 8 flechas, todas, bueno, con direcciones diferentes. Por ejemplo, la primera que vemos en el cuarto proceso del aficionado da dinero y de esa manera se cobra. En el primer proceso tenemos 2 flujos, uno hacia el aficionado y otro hacia el proceso. Hacia el aficionado es el bono, hacia el proceso son los datos. En el tercero tenemos 3 flujos, uno que es darle el recibo al aficionado, otro es la orden de impresión y otra es de la base de datos, los datos para imprimir el recibo. Y en el segundo proceso tenemos dos flujos, uno que viene de la captura en donde se guardan los datos y otro es que va hacia la base de datos, hacia el almacenamiento, que también son esos mismos datos, ¿no? Pero bueno, el proceso lo que hace es la acción de guardar los datos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con esta actividad. Son estos 4 los elementos, los símbolos con los que se hacen los diagramas de flujo de datos. Origen-destino es el rectángulo, proceso es el círculo, almacenamiento es las 2 líneas paralelas y flujo de datos son las flechas. Esa es la actividad 6, la tabla de los elementos para el diagrama de flujo de datos. Bueno, pues los dejo trabajar, les quedan aproximadamente media hora, yo creo que tiempo más que suficiente para que puedan hacer esta actividad. La tabla de una vez la suban al Google Classroom. Recuerden, estoy conectado en Facebook para lo que requieran, para lo que necesiten. Cualquier duda que se les presente, pues ahí estoy. Listo, entonces los dejo trabajar.